¿Cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo estableció su iglesia? Y al estudiar la palabra de Dios, hermanos, la palabra revelada de nuestro Dios, encontramos en ella que su voluntad, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo que Él quiso o quiere que hagamos, hermanos, como iglesia, son tres cosas principales que ya conocemos probablemente, pero que vamos a desarrollar a lo largo de estos primeros domingos del año. Y el primer propósito, hermanos, por el cual Cristo establece su iglesia es que toda la honra y toda la gloria, hermanos, sea para Él. Que su iglesia le dé honra y gloria. Y allá en Efesios, precisamente el apóstol Pablo escribe y dice que Cristo debe ser glorificado en la iglesia. Por eso le decía en la mañana en la escuela dominical, venimos con ese propósito, glorificar a Cristo. El segundo propósito, hermanos, es que su iglesia lleve el mensaje de salvación a los perdidos. Que nosotros, como iglesia, que la iglesia local, hermanos, lleve el mensaje de salvación, que se predique la palabra de Dios a aquellos que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercer propósito es que su iglesia, hermanos, edifique con la enseñanza de su palabra a los creyentes. El día resucitó, hermanos. Ahora vea lo que dice versículo 9 en adelante. Dice, por lo cual Dios el Padre, también dice, le exaltó, hermanos, hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso los apóstoles, cuando eran perseguidos allá en Hechos, ellos dijeron, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a Timoteo y dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él fue el que venció a la muerte, hermanos, y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Dónde más? En la tierra y debajo de la tierra. No te arrodilles ante nadie más que ante Dios. Amén. Porque la gloria y la honra solamente la merece nuestro Dios. Amén. Y un día, hermanos, un día todo mundo tendrá que humillarse y reconocer la autoridad de Cristo. Pero a lo que voy es a esto, ¿hasta dónde llega la autoridad de Cristo? Dice aquí, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso el versículo 11 añade y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor, hermanos, significa que Él tiene la autoridad. Y si Cristo tiene la autoridad, hermanos, Él dice, ve. Él dice, vayan. Tenemos que ir, hermanos, porque su autoridad llega más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero no conformes con esto, vamos ahí a Colosenses, por favor, ahí enseguida. Capítulo 1 dice Colosenses, versículo 15, hermanos, en adelante. Él es hablando de Jesucristo, porque el contexto nos habla, hermanos, de lo que Cristo hizo en la cruz con su muerte, que nos libró de la potestad de las tinieblas, hermanos, y nos rescató de la condenación eterna y nos redimió, versículos 13 y 14, hermanos, con su sangre nos ha dado el perdón de pecados. Pero dice el versículo 15, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Él, hermanos, da a conocer a Dios. Porque en Él, vea versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsisten. Y Él es la cabeza, hermanos, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, hermanos, no solamente tiene la autoridad porque realizó su obra redentora, resucitando de la tumba, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Tiene la autoridad porque Él creó las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. La de la tierra, dice, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, Él es dueño entonces de todas las cosas. Su autoridad, entonces, hermanos, radica en que Él es Dios, pero también, hermanos, en que Él conquistó este reino, hermanos, en que Él, hermanos, ha recibido esa autoridad y su autoridad llega más allá en el cielo, en la tierra y aún debajo la tierra, dice la Escritura. Así que Él es dueño de todas las cosas, hermanos. Es dueño de nuestra propia vida. Mire, allá en San Juan nos confirma esta palabra que estamos leyendo aquí. Capítulo 1, dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién tiene la autoridad entonces, hermanos? Nuestro Salvador, Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué? Esta debe ser nuestra confianza y también nuestra motivación para obedecer. Si sabemos que Él es Dios, y sabemos que Él es dueño de todo, y sabemos que su autoridad, hermanos, va más allá de lo que nosotros podemos ir, deberíamos confiar en su palabra, hermanos, y obedecer cuando Él dice, toda potestad me es dada, por tanto, id. El propósito, hermanos, por el cual Cristo estableció su iglesia era esa precisa: ir y predicar el evangelio. Regresa ahí a Mateo, por favor, capítulo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya vimos por qué razón tiene esa autoridad. Tiene esa autoridad, hermanos, esa potestad. Ahora viene el mandato. El mandato, versículo 19, léanlo conmigo, por favor, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, vemos este mandato. Tenemos que ir, dice la Escritura, y hacer discípulos, hermanos. Ir y hacer discípulos. Ahora, por ser un mandamiento, por ser un mandato, hermanos, no tenemos opción. La Biblia no nos da opciones, hermanos. ¿Cuál es la única opción a un mandamiento? Obediencia. Obedecer, hermanos, a la palabra de Dios. Mire qué bien cae para aquellos flojos o para aquellos temerosos, hermanos, las doctrinas calvinistas. Esas doctrinas que te dicen es que ya están predestinados, van a ser salvos, no hay problema, hay que adorar a Dios nada más, ¿verdad? Hay que gozarnos y que Dios haga su obra porque ya están predestinados a la salvación. Esa es comodidad, hermanos, eso es conveniencia solamente, pero Dios dice, pero Cristo dice, tienes que ir y yo te mando y tengo la autoridad para hacerlo. No hay mandato, no hay opciones a este mandato, hermanos. Juan capítulo 14, el Evangelio de San Juan. Ese es un pasaje que probablemente conocemos, hermanos. San Juan 14, 15, dice la Escritura, bueno, encuéntrenlo, hermanos, y lo leemos juntos, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez léalo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, déjeme le explico rápidamente. Cuando escuchamos las palabras de Cristo, no deberíamos esperar a que sean un mandamiento. No deberíamos buscar, ¿verdad? Que Cristo nos mande.
No deberíamos esperar a que alguien nos diga. Sencillamente, hermanos, como este pasaje nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Deberíamos obedecer por amor, no por obligación. No porque se me está predicando continuamente, no porque se me está diciendo, no porque se me está invitando, no porque... No, hermanos, debería salir de nuestro corazón. De nuestro corazón, hermanos, porque amamos a nuestro Señor. Por eso Cristo dice, si me amas, entonces guarda mis mandamientos, muéstrame tu amor. Y la manera más efectiva y la única forma de mostrar el amor a Cristo es obediencia. Y qué bueno que están aquí, están demostrando que aman al Señor. Pero también hay que mostrarlo, hermanos, yendo, porque Él nos manda a ir. No podemos, hermanos, sacar vuelta a este mandamiento y hacernos que de la vista gorda, ¿verdad? Hacernos como que no me acordé que era tiempo de evangelizar, como que me salió un compromiso, como que me dolió la cabeza, como que me lastimé el pie. No, hermanos. Porque a trabajar, aunque enfermos, vamos a trabajar, ¿no es cierto? No faltas. Los muchachos a la escuela, está lloviendo y lloviendo se van. Mi hija, hermanos, no le gusta faltar a la escuela. Tampoco le gusta llegar tarde. Yo le digo, así mismo, ese interés que tienes en el estudio, muéstralo en las cosas de Dios. Yo creo que debería ser mayor hacia Dios. Pero a nosotros nos cuesta trabajo, hermano. Enfermos, con el pie lastimado, pero no faltamos. Trabajo, a la fiesta, a lo que no tenga que ver con Dios. Pero ¿qué de Dios, hermano? ¿Qué dice Cristo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora vaya a Lucas 6, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 46, hermanos. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Lucas 6, 46. Y lo tienen también, por favor, los que lo tengan, leamos juntos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Ahora le decía yo, debemos a obedecer, hermanos, no por obligación, sino por amor a Cristo, por lo que Él hizo, por gratitud hacia Él, hermanos, porque lo que hizo no fue algo sencillo ni algo que alguien podía lograr. Los sacerdotes, y Hebreo lo explica claramente, los sacerdotes tenían año tras año, hermanos, que entrar a ese lugar arriesgando su vida, sí, pero lo tenían que hacer una vez al año con la sangre de un cordero, hermanos, para entrar y expiar el pecado del pueblo, solamente por un breve tiempo, porque lo tenían que volver a repetir el próximo año. Pero vino Cristo, y Él no tomó la sangre de un animal, Él entregó su propia sangre, su propio cuerpo, por ti y por mí. ¿No deberíamos, hermanos, estar agradecidos y amar a nuestro Señor Jesucristo hasta entregarle nuestra vida entera? Deberíamos, hermanos, solamente obedecer, no nos pide más, obediencia nada más. Y aquí pregunta y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, identificarnos con Él y decirle a Él, Él es mi Dios, Él es mi ayudador, Él es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Pero cuando se trata, hermano, de hacer su voluntad, ahí ya no es mi pastor, ni es mi Dios, ni es mi Señor, ni es mi Salvador, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Es un mandato. Porque Él tiene la autoridad para mandarnos. Así que no nos da opciones, tenemos que obedecer, hermanos. Yo sé que no es sencillo, ni es fácil, hermanos, y mucho menos cuando acabas de nacer en Cristo. Yo lo recuerdo perfectamente, yo escuchaba, hermanos, y me daba temor. Me daba temor salir y llevar mi Biblia porque ni siquiera conocía mi Biblia.
Es más, cuando estaba en el instituto y nos dijeron, vamos a salir, vamos a ser equipos, grupos de jóvenes que van a salir a evangelizar a la ciudad cada fin de semana, cada viernes. Hermano, yo me quería esconder para no formar parte de los grupos, ¿verdad? Pero ni modo, teníamos que, ahí no había, ahí sí teníamos que hacerlo porque teníamos que hacerlo. Nunca había predicado en los camiones. Tuve que hacerlo, hermano. Pero la primera vez te da miedo. Sientes una mezcla de temor, vergüenza y no sé qué tantas cosas. Cuando lo haces, hermanos, Dios te capacita y te da el poder. Luego viene, mire, vaya ahí al Salmo, hermanos, por favor, al libro de los Salmos. Salmo 126 lo explica claramente. Salmo 126. Dice la palabra de Dios que no es sencillo, hermanos. No es sencillo, dice el versículo 6, irá andando y llorando. Y eso ya habla, hermanos, andando, ya habla de esfuerzo, ya habla, hermanos, de algo que cuesta, ¿verdad? Algunos usan el carro hasta para ir a la tienda de la esquina, ¿verdad? Ya nacimos en vehículo, ¿verdad? Por eso. Nos cuesta trabajo y ya cuando avanza el tiempo, ¿verdad? Empieza a molestarte la rodilla y ya no puedes caminar y ya quisieras un carrito ahí eléctrico para ir a todas partes, ¿verdad? Esto indica, hermanos, ya un esfuerzo, algo que cuesta, irá andando. Y dice el versículo, y llorando, pero si retrocedemos un poquito al versículo 5, vean lo que dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas. Hermanos, se sufre. Duele, hermanos. Duele, ¿por qué? Porque no estás acostumbrado. Tienes que hacerlo. Cristo te está mandando. O sea, ¿qué opción, hermanos? ¿Qué vamos a hacer ante esta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer ante este mandato de Jesucristo? Él nos está diciendo, yo tengo la autoridad, por tanto ve. Y entonces tú, ¿le crees que Él tiene la autoridad? Ahora hay que mostrar si creemos, si confiamos. Y eso es solamente yendo. Ahora no es sencillo. Va a haber lágrimas. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La palabra es una semilla preciosa que puede caer en buena tierra, hermanos, y transformar vidas y restaurar familias y vidas también. Pero luego dice el versículo, mas volverá a venir con regocijo. El resultado, hermanos, es la satisfacción que llena tu corazón de haber hecho lo que Cristo quería que hiciera. Cuando regresas cansado. Quizá por allá te cerraron la puerta, por allá te avergonzaron, no recibiéndote el folleto, ¿verdad? Alguien más se peleó contigo y en ese momento querías que la tierra te tragara ahí en ese lugar, ¿verdad? Cuando regresas, hermano, dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo maravillas. Hermanos, no hay opción, tenemos que obedecer al mandamiento. No es sencillo, no es fácil, por eso es un mandamiento. Por eso es un mandamiento, hermanos, pero bien, vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Vaya primero a los Corintios, por favor. Primero a los Corintios, hermanos. Dice la escritura ahí en el capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 14, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hena o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermanos, estas son parte de las obras que hacemos. Es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y la obra de evangelismo, hermanos, es una obra sin duda de gran valor. Porque es uno de los propósitos por el cual Jesucristo murió y estableció esta iglesia. Dice ahí, hermanos, versículo siguiente, versículo 14, léalo conmigo, por favor. Dice,
si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá. Hermanos, esta es la recompensa. Primero, la recompensa es la satisfacción de haber obedecido, porque cuando obedeces, hermanos, te sientes bien, ¿verdad? Te sientes contento, te sientes satisfecho de haber cumplido con eso que sabes que tenías que hacer. Pero lo mayor, hermanos, es que un día estaremos en la presencia de Cristo y ahí, hermanos, la obra de cada uno, lo que tú hiciste, lo que yo hice, las personas que fueron ganadas para Cristo, esas almas preciosas, hermanos, producirán recompensa y tú recibirás esa recompensa que pondrás a los pies de Cristo. Por eso dice la Escritura que algunos, dice, quemare la obra, dice, de alguno, sufrirá pérdida. En el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego, es decir, van a ser salvos, van a entrar, pero entrarán con las manos vacías. Yo no sé si ya llevas algo ahí. El simple hecho de venir no creo que ya te genere una recompensa. Es el trabajo lo que te genera recompensa. Por eso, hermanos, debemos trabajar. En lo que Dios nos dé la oportunidad, tenemos que hacerlo. Pero este es un propósito principal que no podemos pasar por alto y no debemos dejar de hacerlo. Las iglesias no van a crecer, hermanos. Trabajan. Mire, siempre que hemos salido a trabajar, hermanos, a evangelizar, Dios añade. Lo vemos. La última ocasión del año pasado que fuimos, al siguiente día tuvimos más de 5 personas. ¿Recuerdan? Hay que trabajar, hermanos. Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Dios no bendice la desobediencia, hermanos. Pero hay recompensa todavía después de que vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Dios todavía nos da. Mire cómo es Dios. Y nosotros ingratos, ¿verdad? Pero regresemos, hermanos, porque el tiempo se nos va. Mateo 28, dice también la Escritura, por tanto, dice, y haced discípulos, verso 19, a todas las naciones. Hermanos, ya vimos la autoridad de Cristo, de dónde procede su autoridad, ya vimos su mandato, es ir a ser discípulos, hermanos. Ahora vemos el alcance de ese mandato. Mire, dice, a todas las naciones. El alcance de ese mandamiento, hermanos, es a todas las naciones. Es decir, como Él tiene la autoridad, hermanos, arriba en el cielo, en toda la tierra y aún bajo la tierra, nos manda a ir a toda la tierra habitada. Y en Hechos capítulo 1, hermanos, tenemos claramente, hermanos, sus palabras expresadas antes de que Él ascendiera a los cielos. Dice la Escritura, Hechos capítulo 1, hermanos. Texto sin duda conocido por la mayoría. Versículo 8. Todos conmigo, por favor, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le está diciendo, mire, me van a ser testigos en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Por supuesto, hermanos, que los apóstoles no iban a tener una larga vida como para lograr llegar hasta el final. Porque el mandato no es para una persona, es para la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. Amén. Y el día que nosotros muramos, vendrán otras generaciones, hermanos, que serán parte de la iglesia, los niños que van creciendo, los jóvenes y los que vendrán atrás todavía, hermanos, se tendrán que continuar con ese mandamiento, hermanos, que no se termina hasta que, hermanos, capítulo 11 dice, hasta que la última persona que tenga que ser salva, sea salva. Hasta ese momento. Para la trompeta, hermanos. Entonces Cristo vendrá por su iglesia. Mientras tenemos que trabajar. Porque el alcance, hermanos, de este mandato es a toda la nación. Es decir, hermanos, para Dios, Él nos manda. Para Dios no hay límites.
Él nos manda a ir a toda criatura. Marcos 16:15, si alguien lo sabe de memoria, ¿qué dice la escritura? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermanos, Él nos manda a ir a todas las personas. Cuando dice a toda criatura, significa, hermanos, que debemos, así como dice en Hechos, comenzando en Jerusalén, decir aquí, en donde habitamos, en donde estamos establecidos, aquí, hermanos, saliendo a la calle, ya deberíamos comenzar. Porque este es nuestro territorio, nuestra Judea, hermanos. Y luego avanzar, hermanos, más allá. Gracias a Dios por aquellos que hemos entendido el mandamiento, hermanos, y lo hacemos, aunque sea repartiendo folletos, aunque sea invitando gente, pero de alguna manera lo estamos haciendo. Pero hay que ir, hermanos. Hay que ir. Estamos llegando más allá por medio de los misioneros a los cuales estamos apoyando, hermanos, con una ofrenda cada mes. Estamos llegando más allá, tal vez también a través de las redes sociales. Pero ¿qué pasa de aquí? Si no estamos saliendo, hermanos, estamos fallando, porque por aquí tenemos que comenzar. Y tenemos que llevar el orden, porque Dios es un orden, hermanos. Es un Dios de orden. Es un Dios ordenado. Hay que empezar aquí, hermanos. Entonces nos manda a ir a toda criatura. Pero también, hermanos, en el Salmo 24, Salmo 24:1, mire, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Para Dios no hay fronteras, para Dios no hay límites, para Dios no hay imposibles. Si de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, hermanos, con razón Él nos dice, ve hasta lo último, porque para Dios no hay límites. Porque las fronteras para Dios no existen, Él es dueño de toda la tierra y nos manda a ir a toda la tierra. Pero tenemos que comenzar por aquí, hermanos. El método, regresamos ahí a Mateo, por favor, 28. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Ahora aquí, hermanos, en este punto, no quiero ahondar en estas palabras, ni explicar eso, hermanos. El método sería hacer discípulos, bautizarlos. Versículo 20, enseñarles. Esa sería la forma de hacerlo, ¿verdad? Ir, compartir el evangelio para que crean en Jesucristo. Una vez hechos discípulos, hay que llevarlos a las aguas del bautismo y luego hay que seguirles enseñando para que crezcan y a su vez ellos hagan lo mismo después. Pero no quiero hablar sobre esa cuestión, sino más bien, hermanos, sino más bien a las estrategias de trabajo. Porque tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Dijo Jesucristo, versículo 19. En el 18 él comienza diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19 dice, por tanto, id. Y él nos manda a ir, y a eso quiero referirme, hermanos, en este punto, a cómo podemos nosotros ir. Porque la gente, mire, la gente no viene a Cristo, ¿verdad? Ahorita vi que 2 personas ahí se pararon, nadie fue con ellos y los animó a entrar, ¿verdad? Y los diáconos están atentos al mensaje y qué bueno que están aprendiendo. Pero la gente no viene, hermanos, por su propia voluntad. La gente no viene sola, hermanos. Hay que ir por la gente. La gente no se levanta en la mañana y dice, voy a buscar una iglesia donde se predique el evangelio y vienen, ¿verdad? Aquí hay una iglesia. Usted llega aquí y pregunta a media cuadra y ni saben que existe la iglesia. ¿No le ha pasado así? Yo he llegado a iglesias y le digo, pues, voy buscando la dirección y me dicen, no. Me mandan a la iglesia católica. No sé por qué las iglesias católicas son conocidas en todas partes, por todo el mundo. Las iglesias cristianas o las iglesias bautistas, hermanos, pasan desapercibidas hasta en su propia cuadra, ¿verdad? La gente no viene por su propia voluntad, hay que ir a ellos. Y lo vemos allá en Mateo 22.
Vamos a ver dos pasajes, hermanos, solamente en este punto, o dos pasajes, porque tengo muchos. Pero aquí en Mateo 22, dice la palabra de Dios, hermanos, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Tenía invitados y los mandó llamar, pero dice estos no quisieron venir porque la gente no busca a Dios. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decidan los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Estaba la comida preparada, hermanos, todo listo. Pero ¿qué dice el versículo 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Cuando vamos y tocamos puertas, hermanos, dicen, no, es que voy de salida, es que tengo la comida en la estufa, es que tengo visitas, es que ya nos vamos. Y siempre hay un pretexto, ¿verdad? La gente no viene, hermano. La gente no busca a Dios. Tenemos que llevarles a Dios. Y saliendo, dice más adelante, hermanos, versículo 7, al oír el rey se enojó y enviando, bueno, más adelante vamos al versículo 9, dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, tenemos que ir. Y esta enseñanza, esta parábola de la fiesta de las bodas, nos enseña, hermanos, que la gente no tiene interés en Dios. Que la gente está ensimismada, que la gente está ocupada en los afanes de este siglo, hermanos, y no le importa, no le interesa a Dios. Por tanto, mi obligación es ir. Por eso Jesucristo dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, que ir, hermanos. Por tanto, tenemos que ir. Y ahora vaya a otro pasaje, hermanos, por favor. Lucas 14. Lucas 14, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesucristo aprovecha la oportunidad para enseñar y dice, versículo 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hermano, la gente siempre tiene excusas. La gente siempre va a poner una excusa y otra excusa. No debemos cansarnos ni desanimarnos si no vemos resultados, hermanos. Nos ha tocado ocasiones, a mí me ha pasado, hermanos, en que he ido a evangelizar y ni una sola persona ha querido recibir el mensaje. Y regresa uno entristecido. Recuerdo que en una ocasión, hermanos, no había nadie que me acompañara y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quédate, yo me voy. Estábamos aquí, vinimos a evangelizar en esos primeros años que comenzábamos aquí. Hacíamos invitación a los poquitos que éramos a que vinieran y nadie venía. Y en esa ocasión mi esposa algo tenía que hacer. Estábamos preparándonos para otro día, creo. Yo dije, pues me voy a ir solo. Y me fui. Y por el Aurrerá, en esas callecitas, traíamos el corte de calle por calle. Y me fui, hermano, solo. Ahí iba como el perrito, ¿verdad? Con la cola entre las patas, dicen. Dicho. Y fui, hermanos, tocando puerta. Y yo creo que era tanto mi desánimo que nadie me recibió. Ninguno. Y regresé más desanimado de lo que ya había ido. Pero la siguiente semana Dios nos bendijo. Hermanos, esto así es.
La gente siempre tiene excusas. Aquí vemos personas que son invitadas, hermanos, y uno dice, bueno, es que me acabo de casar, no puedo ir. Es que compré una yunta de bueyes y voy a estrenarlas. No puedo. Hermanos, pero ¿qué dice ahí versículo 21? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, en las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Más adelante, hermanos, versículo 23, dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, no te canses, ni te rindas, ni te des por vencido. Si ya evangelizaste, ya insististe, ya invitaste y no quiere nada, déjalos, ve a otros. Ve más allá. Hermanos, hay que hacer lo que Dios nos está mandando. Hay un propósito por el cual fuimos nosotros ahora establecidos aquí como iglesia. Y ese es cumplir el mandamiento, hermanos, de ir y traer gente, ir, llevar el mensaje a los perdidos. Por eso existe, hermanos, Piedra Angular en Chula Vista. Hay que hacerlo de dos en dos, como la palabra de Dios nos enseña, Marcos capítulo 6. Yo creo, hermanos, le doy gracias a Dios por los misioneros, porque la obra se ha hecho. Pero cuando estudio el libro de los Hechos, me doy cuenta, hermanos, que los misioneros nos equivocamos, porque salimos solos al campo misionero. Cuando vamos a la Biblia encontramos que los misioneros en la Biblia no iban solos. Iba un equipo de trabajo, iba un equipo misionero, iba una o dos familias. Vemos a Pablo y a Bernabé. Y luego vemos a Bernabé y a Juan Marcos. Y luego vemos a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y vemos equipos, hermanos. Vemos no gente sola trabajando. Vemos equipo, vemos trabajo. Y cuando Cristo mandó, hermanos, a sus discípulos a evangelizar, hermanos, no los mandó solos. Dice el capítulo 6, hermanos, ahí de Marcos, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ¿cómo? De dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, hermanos. Y cuando regresaron contentos. Yo creo que cuando Cristo los mandó, le dijo, ¿saben qué? Miren, ahora van a ir solos, ¿verdad? A ver, Pedro, tú te llevas bien con Santiago, ¿verdad? Tú y Santiago. Juan, tú te vas con Felipe, tal vez. A ver, Tomás, con y así los organizó, le dijo, vayan, ahora van a ir y van a evangelizar. Y yo creo que cuando estaban recibiendo el mandamiento, hermanos, no era lo más satisfactorio, ¿verdad? Algunos de ellos tal vez dijeron, bueno, ¿por qué vine? ¿Por qué me estás mandando? Si nomás venía a cantar y tienen que vaya a predicar, ¿verdad? Pero cuando regresaron contentos, hermano. Pero vemos cómo los manda Cristo. De dos en dos. Más adelante, hermanos. Mire, también ahí en Lucas capítulo 10. Dice la escritura también, hermanos. Lucas 10:10. Y eso uno dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Allá en Marcos vimos que él envía a los 12, a los primeros que él escogió. Pero ahora ya el grupo había crecido. Ahora los apóstoles ya, yo creo que ellos aprendieron, dijeron, este es nuestro trabajo, tenemos que ir. Y cuando Cristo tal vez aprovechaba para ministrar, para discipular, para tomar un rato de descanso, los apóstoles ya sabían lo que tenían que hacer, tenían que ir de dos en dos. Ahora, Cristo designa, dice, a otros 70, es decir, aparte de los apóstoles, toma a 70, dice, a quienes se envió de dos en dos. Delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Antes de que Cristo llegara, ya había personas que iban predicando, que iban preparando el ambiente, iban haciendo ruido
para que cuando Cristo llegara, las multitudes, hermanos, estuvieran preparadas. Pero iban de dos iban de dos en dos. Vamos rápido, hermanos, porque quiero terminar el mensaje, se me va a ir el tiempo. Cuando vemos la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 13, ya no vamos a ir a ese pasaje, pero lo pueden leer en su casa. Yo creo que ya lo sabe. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fueron llamados. Ya luego se añadió Juan Marcos, ¿verdad? Se pegó ahí al grupo y por eso, como él no había sido llamado, por eso regresó en la primera que pudo, ¿verdad? Hay quienes así, yo, pastor, yo. Mira, ahora se andan rajando ahí. De dos en dos, hermanos. Creo que ese es el método más correcto de hacer evangelismo, sobre todo en estos tiempos. Yo sé que es peligroso, las leyes también están cambiando, pero Cristo nos manda por encima de esas cosas. Hay que comenzar por donde estamos, nuestra localidad, porque Hechos 1:8 dice, comenzando desde aquí, nuestra localidad. Por último, hermanos, en el versículo 20, Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, tenemos aquí la promesa de Cristo, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa es que estará con nosotros, hermanos, su presencia estará con nosotros hasta el final. Y con su presencia viene su provisión, también viene su protección. Así que contamos con su ayuda permanente. Somos obedientes, Él estará con nosotros. Tenemos que trabajar, hermanos. No le veo opción a esto. Si usted le ve opción, por favor hágamelo saber para yo poder excusarme y decirle no voy. Pero yo no le encuentro ni objeción ni opción, porque toda la Biblia me enseña que yo. Vamos a orar.